Vamos a empezar con el tema de espectroscopía o espectrofotometría atómica y vamos a ver que estas técnicas en general atómicas pues básicamente son para los elementos de la tabla periódica. De estos elementos de la tabla periódica, básicamente son 73 elementos de la tabla periódica que pueden ser analizadas por este tipo de técnicas. En general, las técnicas atómicas se basan ya sea en la absorción, en la emisión o bien en la fluorescencia de partículas, en este caso partículas atómicas, una vez que interaccionan con la radiación electromagnética. Cuando interaccionan con esta radiación electromagnética se pueden dar estos tres fenómenos de absorción, de emisión o bien de fluorescencia. Y generalmente se trabaja en la región del espectro. La que más se utiliza es la región ultravioleta, aunque también se pudiera trabajar en la región visible. Una de las condiciones para estas técnicas es que en general los átomos deben de estar en forma gaseosa. Por lo tanto, es necesario utilizar una flama de combustión que nos ayude a ello. ¿Vale? Esto aplica tanto para absorción como para emisión, pero no es el caso en general de la fluorescencia. Generalmente, cuando hacemos incidir esta radiación electromagnética a estos átomos en fase gaseosa, lo que pasa es que son promovidos a estados excitados, a estados electrónicos excitados. Y puede ser por este haz de luz que les estamos haciendo incidir. Otra manera es por que les damos energía como calor, en este caso, pero es un calor que es muy intenso y para ello se necesita un plasma que es mucho más caliente que una flama. Generalmente este es el espectro continuo, en este caso del rango visible porque lo vemos, y este sería el espectro de absorción y este sería el espectro de emisión. Si se fijan, son complementarios. Si sumamos el de absorción al de emisión, pues tenemos el espectro continuo. ¿Qué quiere decir? Que en estas rayas son las longitudes de onda donde la partícula atómica está absorbiendo energía, pasa a su estado excitado, pero después de un cierto tiempo libera la energía en exceso que tenía, la emite, en este caso es el espectro de emisión, y regresa a su estado basal. ¿Vale? Y estos espectros de absorción o emisión atómica están constituidos por una serie de líneas discretas o líneas espectrales que les llamamos, que son características en general inherentes a cada elemento. ¿Qué quiere decir? Que el espectro de absorción y de emisión del sodio es diferente al del potasio, es diferente al del plomo, es característica inherente de cada uno de los elementos. ¿Vale? Entonces, bueno, normalmente ¿cómo obtenemos el espectro continuo? Pues con una fuente de radiación electromagnética. El de emisión es una vez que el analito en su estado gaseoso se excita y cuando libera la energía en exceso, pues nos da el espectro de emisión, y el espectro de absorción es la radiación que impacta al átomo en su forma gaseosa y absorbe energía y así obtenemos las líneas donde absorbe el elemento. De la tabla periódica, bueno, pues es la tabla periódica. De aquí los que no tienen un fondo de color son los elementos que no se pueden determinar por alguna de estas técnicas atómicas. Bueno, algunos de ellos recuerden que de hecho existen unas cuantas fracciones de segundo, entonces a nivel analítico, pues si no puedo tener un estándar, pues no se puede cuantificar. ¿Vale? Otro de estos, pues los gases nobles, en este caso los halógenos tampoco, entonces como pueden ver estos que están con fondo blanco, pues no se pueden determinar por esta técnica. Los que están en rojo se cuantifican mejor por una técnica de absorción atómica. Los que están en azul se cuantifican un poco mejor por una técnica de emisión. Y los que están en verde puede ser tanto por absorción como por emisión atómica.
cualquiera de las dos es adecuada para ellos. Y aquí pueden ver en general los 73 elementos de la tabla periódica que se pueden cuantificar por cualquiera de estas técnicas atómicas. En general, la espectroscopía, o también denominada espectrofotometría de absorción atómica, y con sus siglas en inglés, que es Atomic Absorption Spectrometry, lo que se entiende es que la energía, en este caso la radiación electromagnética, se genera mediante una lámpara, ¿sí? Y por otro lado tenemos un sistema que hace que una solución que contiene los átomos que queremos cuantificar pasen primero a un aerosol, después pasen a su fase gaseosa, y en fase gaseosa les hacemos pasar la radiación electromagnética para que pasen de su estado basal a su estado excitado, absorbiendo una cantidad de radiación, y esta radiación, en este caso absorbida, se relaciona con la absorbancia, y la absorbancia obtenida es proporcional a la concentración del analito presente en la solución. En emisión atómica, pues también tenemos una fuente de energía, pero en este caso no es radiación electromagnética, sino es una energía térmica, calor, en este caso un plasma de argón, y es el que ocasiona o el que da la energía para que los electrones del átomo pasen de su estado basal a su estado excitado, ¿sí? Y cuando regresan, en este caso de su estado excitado a su estado basal, liberan o emiten, que es el término, emiten la radiación, y esta es la que se utiliza para determinar la concentración del analito, ¿sí? Las partes en general de un equipo de absorción atómica es la lámpara o fuente de radiación, un sistema que vamos a ver más adelante que tiene varias partes, un sistema que al final del día hace que tengamos al analito en su forma elemental gaseosa, y para ello necesitamos una flama. Después tenemos el monocromador, el amplificador y el sistema analizador, ¿vale? En cambio, para emisión atómica, la diferencia es que no necesitamos una lámpara. Lo que necesitamos en este caso es el plasma de argón. Entonces, si se fijan, está en la misma posición que la flama, y es que básicamente hace tanto lo que hace la flama, y además lo que haría la lámpara, que es de alguna manera pasar de su estado basal a su estado excitado, pero aquí lo hacemos con energía. Entonces, en emisión atómica no necesitamos la lámpara, simple y sencillamente con el plasma de argón es más que suficiente, y después tenemos básicamente las mismas partes del equipo, el monocromador, el detector, el amplificador, y bueno, la computadora, que es el sistema analizador, ¿vale? Y aquí pues ya podemos ver un poco más a detalle las partes de un espectrofotómetro de absorción atómica, que estamos indicando que el sistema de atomización es flama. ¿Esto por qué? Porque el equipo de absorción atómica puede tener 3 sistemas de atomización, es la flama, pero también existe el generador de hidruros o bien el horno de grafito. Y entonces aquí, por ejemplo, en esta de abajo, pues pueden ver que tenemos la muestra, generalmente está puede estar directamente en el matraz o puede estar en un vaso. Después tenemos un capilar que está unido a un nebulizador. Después viene la cámara de rocío, el quemador y la flama. Y acá arriba el extractor para los humos. Y por otro lado tenemos la lámpara de cátodo hueco, que es una de las lámparas que nos proporcionan radiación, ¿verdad? El monocromador, el fotomultiplicador, que es básicamente el detector, y finalmente el sistema de adquisición de datos, que en nuestros días pues es una computadora. Y es básicamente lo mismo que ven en la figura de arriba, ¿vale? Aquí es más o menos lo mismo, nada más de alguna manera resaltar que en esta cámara de rocío, por aquí se introducen los gases que se van a mezclar con la muestra y van a subir a la flama, y estos gases, la mezcla de estos gases es básicamente la que produce esta flama. Básicamente la técnica de absorción atómica es una técnica muy utilizada, y con el sistema de atomización flama, en general lo que cuantificamos son concentraciones en el orden de las partes por millón, recordando que partes por millón son miligramos por litro.
De las ventajas más importantes que tiene la técnica es que tiene buena precisión, es una técnica rápida y en general simple. Estamos hablando que una curva de calibración en general la podemos medir en, no sé, más o menos como de a minuto por muestra, digo, por solución, de hecho hasta menos, entonces en unos 5 o 10 minutos ya pudiéramos haber terminado la cuantificación. El principio de la técnica, pues es la absorción de radiación electromagnética que la lámpara la da tanto en el rango UV como visible por los átomos del analito que queremos cuantificar en su estado gaseoso. ¿Vale? Estos átomos, ya dijimos, en general se consiguen en su estado gaseoso mediante la flama y la radiación pues nos la da la lámpara. Y aquí muy importante remarcar es que necesitamos una lámpara para el metal que querramos analizar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si vamos a analizar 10 metales, pues tendríamos que tener 10 metales. Y entonces, si quiero medir más metales, pues cada vez tendría que tener más lámparas. Y bueno, las lámparas pues no son exageradamente caras, pero si una lámpara puede costar, no sé, 5 o 6 mil pesos, pues ya si voy a medir 10 metales, tendría que adquirir las 10 lámparas, que son unos 60 mil pesos. Pues la ventaja es que una lámpara da aproximadamente de 1,000 a 2,000 horas de uso, ¿no? Entonces eso quiere decir que pues sí, puede durar bastante. Bueno, aquí en general les dice lo que pasa, pero más que decírselos, pues aquí se los voy a comentar. En general nosotros tenemos al metal en solución, generalmente en solución ácida, dado que a los elementos metálicos les es más sencillo disolverse en medio ácido. Y como están entrando a la cámara de nebulización los gases, eso hace que haya una diferencia de presión que hace que suba, en este caso el líquido, a la cámara de rocío. Y en la cámara de rocío lo que se hace básicamente es obtener primero pues una mezcla de gas líquido y con ciertos ventiladores y aspas que tienen, se va generando cada vez un aerosol más fino. Y el aerosol más fino es el que sube, como pueden ver aquí, a la flama. Y bueno, lo primero que pasa es que pierde el líquido, ¿verdad? Con la flama, se desolvata y después pasa la fusión del sólido, se vaporiza y finalmente se atomiza. O sea, llegamos a adquirir los átomos libres gaseosos del analito. Y ya que tenemos estos átomos libres gaseosos, hacemos incidir el haz de radiación que viene de la lámpara. ¿Para qué? Para que ahora sí el átomo libre gaseoso absorba la energía y pase de su estado basal a su estado gaseoso. Y esa absorción de energía finalmente es la que nos va a ayudar a la cuantificación, porque ya comentamos que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Eso se debe a la ley de Beer, que estaremos revisando continuamente. Bueno, esto es un poco al interior de la cámara de mezclado, de la cámara de rocío. Entonces, como les decía, está un capilar. Luego aquí está el nebulizador, que es de acero inoxidable, y entonces aquí entra el líquido y golpea esto que ven aquí, es una esfera de impacto de vidrio, y obviamente al impactar pues se hacen gotitas más pequeñas, y como les decía, como aquí están entrando el aire y el acetileno, pues se mezclan. Y aquí el aerosol más fino es el que va a subir hacia el quemador y obviamente hacia la flama. Entonces esta es una foto real del equipo, este es el quemador, y esto que les estoy comentando pasa aquí abajo. ¿Vale? Bueno. En la flama, pues se pasan varios procesos, y hay diferentes tipos de flama. Y bueno, también en el quemador, este quemador se puede mover así un poquito hacia adelante, hacia atrás, y sube y baja, buscando que se encuentre la mejor zona, ¿verdad? Para, en este caso, la detección de los átomos libres y el impacto con la fuente de radiación. Entonces, todos estos procesos se dan básicamente a lo largo de la medición de la absorción atómica. Y dentro de la flama en la parte más baja es un poco más oscura,
y tiene esta zona que se llama zona primaria de combustión, donde no hay equilibrio térmico. De hecho, se están llevando ahí acá los procesos de desolvatación y demás. Luego está la zona interzonal y finalmente ahí arriba tenemos la zona de combustión secundaria, donde en la zona de combustión secundaria, como bien dice aquí, se pueden formar óxidos estables con algunos elementos, ¿verdad? Entonces tampoco se utiliza. La zona de trabajo, de hecho, es la región interzonal, que es la que es rica en átomos libres, y definitivamente es por aquí donde hacemos impactar el haz de luz para que esté de alguna manera impactando a estos átomos libres. En cuanto a los diferentes tipos de flama, bueno, pues estos tipos de flama se deben a las diferentes mezclas de gases que se utilizan para generar esta flama. Entonces, como pueden ver, tenemos desde la más, bueno, menos caliente, por decirlo así, de metano-aire, de 1700 a 1900 grados centígrados, hasta la más caliente, que en este caso es la de acetileno y oxígeno, que llega por ahí de los 3050 a 3150 grados centígrados. ¿Sí? Nosotros en la facultad tenemos manera de trabajar con la de aire acetileno y con la de óxido nitroso acetileno. Para el aire, pues es una compresora, y bueno, pudiéramos generar la de oxígeno acetileno pues con un tanque de oxígeno, pero van a ver que en los mismos manuales del equipo, las dos flamas más comunes para trabajar son la de aire acetileno y la de óxido nitroso acetileno. Entonces, en este caso, pues la de óxido nitroso acetileno es un poco más caliente que la de aire acetileno. ¿Vale? En cuanto a la fuente de radiación, vamos a ver que las lámparas son muy diferentes en la absorción atómica que en la absorción molecular. Como ya dijimos, aquí lo que vemos en el espectro son líneas espectrales y son muy estrechas, que quiere decir que el ancho de esta línea en general, como hoy dice, es de 0.002 a 0.005 nanómetros, son extremadamente delgadas, ¿sí? Y las energías de excitación, o sea, la energía necesaria para que un átomo pase de su estado basal a su estado excitado, son únicas para cada elemento. Y esto es lo que obliga a que tengamos, por tanto, una lámpara del metal que quiero determinar. ¿Para qué? Para que le dé la energía única de ese elemento y pues se pueda llevar a cabo la cuantificación. Entonces no puedo cuantificar un elemento por absorción atómica si es que no cuento con la lámpara de dicho elemento. ¿Ok? Pero esa es una ventaja también, porque esta misma característica hace que la técnica sea selectiva. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen una mezcla donde tienen, no sé, 3, 4, 10 elementos de la tabla periódica y ustedes quieren determinar, no sé, níquel, si ustedes trabajan con la lámpara de níquel, ¿sí? A la lámpara de níquel les son invisibles, por decirlo así, los otros 9 elementos metálicos presentes en la muestra. Simple y sencillamente no los veo. ¿Vale? Entonces, eso lo hace un método selectivo. ¿Qué quiere decir? Pues que solamente va a haber en el elemento níquel, porque la radiación que va a estar dando la lámpara solamente permite que el níquel pase de su estado basal a su estado excitado. Y todos los elementos metálicos que están presentes en la solución, los otros 9, simple y sencillamente no van a sufrir este proceso y por lo tanto no van a ser cuantificables. ¿Vale? Entonces, esta es una ventaja porque lo hace un método selectivo, y la desventaja pues es que hay que tener efectivamente una lámpara de cada elemento que se pretenda analizar por esta técnica. ¿Vale? Las fuentes de radiación, en este caso las lámparas con las cuales se trabaja, pues se conocen dos tipos: las lámparas de cátodo hueco o bien las lámparas de descarga sin electrodos. Dentro de estas dos, las que más se utilizan hoy en día son las lámparas de cátodo hueco. ¿Vale? Y bueno, si dibujásemos un espectro de absorción, en este caso de absorción atómica, esto es lo que veríamos: estas líneas espectrales determinadas
longitudes de onda y como ya habíamos dicho, pues el ancho de esta línea es menos de 0.1 nanómetros. ¿Vale? Son muy, muy estrechas. Entonces, este sería un espectro de absorción y los ejes de un espectro de absorción es absorbancia contra longitud de onda. Entonces, normalmente se hace un barrido, que quiere decir, pues se va cambiando la longitud de onda y se va midiendo la absorbancia a cada longitud de onda. Nada más que aquí la longitud de onda no va variando de 1 nanómetro en 1 nanómetro, sino que va variando de 0.01 o bien de 0.001 nanómetros. ¿Por qué? Porque al ser tan estrechas se tiene que hacer el barrido así. La lámpara que se utiliza, comentábamos que la más utilizada es la de cátodo hueco. Esta consta de un ánodo que generalmente está hecho de wolframio y el cátodo es un cilindro hueco que está elaborado con el elemento que se va a analizar. Y al final tenemos una ventana transparente de cuarzo que es por donde va a pasar la radiación electromagnética que se está generando ahí en esa lámpara. ¿Vale? Hay ciertas aleaciones con las cuales se puede trabajar porque hay ciertos elementos que no son completamente sólidos. Por ejemplo, no podría existir una lámpara de mercurio porque el cátodo pues no puede ser líquido. Entonces se busca una aleación con algún metal que tenga longitudes de onda que no interfiera con las longitudes de onda, en este caso del mercurio, y entonces en ciertas lámparas como mercurio y oro, pues se trabaja básicamente con aleaciones con otro metal, ¿verdad? Que sí genere una aleación sólida, pero que no interfieran las líneas unos con otros, ¿vale? Y dentro de esta lámpara, entonces está el ánodo, el cátodo, la ventana, y dentro del cilindro está un gas inerte a baja presión. Este gas inerte puede ser argón, neón, xenón, generalmente la lámpara lo indica. Entonces, bueno, este es un esquema de cómo más o menos se ve la lámpara. Entonces aquí está el gas, aquí está la ventana transparente de cuarzo, todo esto es vidrio, y aquí están los electrodos y se conectan básicamente al equipo, y aquí están ahora las fotos, ¿verdad?, de algunas lámparas de cátodo hueco, y eso que ven como negrito, pues es el desgaste de la lámpara. La primera vez que se prende la lámpara empieza a generarse esto negrito porque es básicamente el metal que se empieza a desprender del cátodo. ¿Sí? El funcionamiento de la lámpara de cátodo hueco pues, está ejemplificado con estos 4 pasos que suceden. Primero se da la ionización del gas inerte que está ahí en la lámpara. Después ese argón en general u otro gas inerte que está ionizado, digamos que ataca, por decirlo así, al cátodo del metal, haciendo que salga una partícula atómica, en este caso del metal, y esa partícula atómica ahora se va a excitar, y cuando regresa de su estado excitado a su estado basal, va a emitir la luz. Y entonces esa luz tiene efectivamente la característica que, como es de ese metal, pues tiene las longitudes de onda características, ¿verdad?, de ese metal en particular. Y por eso es que, aunque en solución tuviésemos otros metales, ¿sí?, solamente se va a poder cuantificar el metal del cual, en este caso, la lámpara está hecha, con la que estemos trabajando. Y entonces esto lo hace una técnica unielemental. ¿Qué quiere decir? Que se determina un metal a la vez. Así, yo puedo determinar más de uno en solución, sí, pero para ello tendría que hacer primero la curva de calibración del níquel y medir las muestras. Luego tendría que hacer, por ejemplo, la curva de calibración del cobre y medir las muestras. Tendría que hacer un metal a la vez. Perdón. Entonces, después de la lámpara, pues viene la parte, en este caso, del monocromador. Y bueno, en el monocromador, recuerden, lo que hace el monocromador es generalmente dividir el haz de luz, lo difracta y lo divide en longitudes de onda más pequeñas. Para esto se usan las rejillas de difracción y bueno, en general tenemos de diferentes tipos, desde 500 a 5000 rendijas por milímetro. Y para que entiendan perfectamente lo que hace una rejilla de difracción, bueno, pues
Supongo que sí conocen los discos compactos. Si ustedes ponen un disco compacto a la luz del sol, verán que pueden generar un arco iris. Bueno, se ve el arco iris porque lo que está haciendo es difractando en este caso, la radiación que viene del sol, y nosotros que solamente podemos ver el rango visible, pues vemos el arco iris porque vemos separadas en diferentes longitudes de onda, en este caso la luz. Eso es básicamente lo que es una rejilla de difracción. Entonces, una de luz que se puede separar en diferentes longitudes de onda, ¿sí? Y eso lo hace el monocromador utilizando estas rendijas. Después viene lo que se llama el amplificador o detector, que en este caso es un fotomultiplicador. Aquí tenemos un dibujo de un tubo, de un fotomultiplicador, y bueno, básicamente lo que tenemos es que, digamos que tenemos la señal, en este caso tres señales, ¿verdad?, de la luz incidente. Esto se traduce después a fotones, y lo que hace el fotomultiplicador, como un buen amplificador, con estos dinodos, es hacer cada vez que se multiplique y se multiplique más la señal, y finalmente esto se traduce después en un transductor a una señal que se envía a la computadora, o bueno, se puede mandar, o sea, que nos salga una medición, ya sea que se mueva una aguja o ya sea que salga un número en el equipo, ¿vale? Esta, por ejemplo, es una foto de un espectrofotómetro de absorción atómica. Hay muchas marcas y diferentes configuraciones. Este es más o menos antiguo. Aquí se controlaba el flujo de los gases, y aquí tenemos, esta no tenía todavía en la computadora, tenía esta pantalla integrada, por ejemplo. Este es otro equipo ya también que tiene aquí la computadora integrada, aquí el manejo de gases. Y bueno, el que tenemos en la facultad ya es un poquito diferente. Les enseñarán la foto y el video en el laboratorio, ¿vale? ¿Dónde se puede aplicar la espectrofotometría de absorción atómica? Bueno, pues yo les diría que en cualquier área donde se quieran medir, en este caso, elementos metálicos. Entonces, pues una de las muy comunes es en este caso, para productos lácteos, ¿verdad? En leche, yogur, etcétera, pero también en las empresas cerveceras, definitivamente, en plantas de tratamientos de agua, y bueno, como pueden aquí ver la lista, pues es una gran cantidad definitivamente de aplicaciones. Por ejemplo, también en mineralogía, metalurgia, pues saber, digamos, en una mina que quiero saber qué elementos hay, puedo recuperar de la mina, pues definitivamente esta técnica también puede servir, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, les quiero mostrar cómo es el comportamiento. Estas son las curvas de calibración. Aquí tenemos de 4 elementos metálicos. Esto viene en el manual del equipo. Por ejemplo, el zinc es uno de esos metales que nada más tiene en general 2 longitudes de onda de trabajo, ¿sí? Estas que les pongo aquí como ejemplo son las longitudes de onda más sensibles. La longitud de onda más sensible, como comentábamos la clase pasada, es donde puedo determinar la menor concentración, ¿vale? Entonces, fíjense, la curva de zinc en esta longitud de onda va de 0 a 1.5 partes por millón. O sea que puedo determinar concentraciones bajas, ¿verdad? Pero para fierro va de 0 a 30, para arsénico va de 0 a 200, y para fósforo va hasta 50.000. Entonces, si yo realmente quiero medir concentraciones bajas, pues entonces para zinc puedo, para fierro no, para arsénico pues hay más o menos, digamos que podíamos trabajar a lo mejor, no sé, de 5 a 40, pero por ejemplo para aquí el fósforo pues sí ya estamos complicados, porque una curva pequeña, digamos al primer intervalo, pues me está hablando a 10.000, entonces ¿qué quiere decir? Que si yo quiero determinar, no sé, 10, 20 partes por millón, seguramente las absorbancias van a ser muy pequeñitas, que pudieran realmente ni siquiera ser una señal que realmente me indique que sí está presente o no. Tal vez estén por debajo del límite de detección o del límite de cuantificación. Entonces, ¿esto quién lo determina? Pues básicamente lo determina el elemento metálico, y lo mismo que su comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí pueden ver que las gráficas, pues en general, la del zinc es bastante lineal, la del fierro definitivamente
seguramente encajaría con otro tipo de regresión más que con una lineal. Lo mismo para arsénico y para fósforo. Generalmente lo que hacemos para trabajar con una curva, con un comportamiento lineal, lo que hacemos es trabajar con un intervalo más pequeño de concentración. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí en el caso del fierro, pues si yo quisiera asegurarme un comportamiento lineal, a lo mejor hago una curva nada más hasta aquí, por ejemplo, de 0 a 6 partes por millón. Ahí se comporta mucho más lineal, ¿vale? Y entonces trabajo nada más en este intervalo de concentraciones. Aunque la ventaja que se tiene es que como solamente se pueden analizar 73 elementos de la tabla periódica, pues la verdad es que el comportamiento de la curva es ya muy conocido para cada uno de estos elementos. Entonces, por eso es que el mismo equipo ya dibuja o dice cuál es la gráfica esperada. Entonces ya sabemos que este es el comportamiento esperado. Y lo que hace es que nosotros cuando programamos la gráfica de fierro y digamos que hacemos esta gráfica de 0 a 30, el equipo ya está programado con la ecuación que corresponde para fierro, ¿sí? La cual puede no ser lineal. Y entonces ustedes van midiendo sus puntos, ¿verdad? De la gráfica, permítanme tantito, y si van midiendo los puntos de la gráfica, se los voy a poner con este. Digamos que estamos haciendo la medición y yo mido aquí y yo mido aquí y así voy midiendo. Y entonces, digamos que el equipo dice, ah, sí, está midiendo y va siguiendo la tendencia. Entonces, dibuja la gráfica y cuando ponemos las muestras, él nos interpola, ahora sí que la absorbancia de las muestras, y nos da la concentración una vez que interpoló en la gráfica. Y entonces no importa que la gráfica no sea lineal porque él ya reconoce la ecuación, reconoce que nuestra curva siguió el comportamiento esperado y nos permite que el mismo equipo nos interpole y nos dé la concentración del metal para cada una de las muestras. El problema realmente radica cuando vamos nosotros haciendo, en este caso, la curva y pensamos que ahora vamos midiendo los puntos y resulta que a lo mejor nosotros bien felices decimos, ay, sí, nos va dando casi lineal. Pues sí, pero entonces aquí el equipo reconoce que no es la tendencia esperada y de hecho cuando terminan de medir los puntos de la curva, dicen, no, por ejemplo, pues el punto 4 y 5 pues no están siguiendo el comportamiento esperado, no dibuja la recta y no permite que midamos, en este caso, las muestras. ¿Sale? Entonces ahí lo que hay dos cosas por hacer, pues volver a hacer la curva o bien tratar nosotros de hacer la regresión de esto y nosotros ahora sí que hacer la interpolación. ¿Sale? Entonces eso es lo que podría hacer, pero pues es más complicado y más talacha definitivamente. ¿Sale? Entonces lo que sí quiero que vean es efectivamente cómo este intervalo de concentraciones varía muchísimo de acuerdo al elemento que se vaya a medir. Por lo tanto, es muy importante conocer o revisar, en este caso, el libro que se llama el Cookbook, libro de recetario, algo así, del equipo para conocer efectivamente de cada elemento metálico, pues cómo se va a comportar. ¿Vale? En cuanto a interferencias, pues hay que mencionar que los más problemáticos pues son los compuestos, en este caso los compuestos inorgánicos, porque son compuestos muy estables que no se descomponen con la energía de la flama. Por ejemplo, para el calcio, pues el problema es si se forma cloruro de calcio, por ejemplo, pues que con la flama no lo libera, entonces no llego al objetivo, que es tener que los átomos libres gaseosos del metal que quiero analizar. Pero para ello, pues se puede agregar en este caso otro metal para que sea el lantano, ¿verdad? El que compita, en este caso, ya sea con los fosfatos o con los cloruros, y se deje libre al calcio. Entonces, ya que está libre y no está formando estos complejos, pues ya se va a poder, en este caso, durante la atomización, generar el vapor, en este caso, de los átomos libres. ¿Sale?
Y bueno, antes de pasar, aquí les voy a comentar otros dos, bueno, se los comento y después pasamos a la curva de calibración. Otros dos sistemas de atomización que se los voy a mencionar. En general no hacemos práctica de ellos, pero para que los conozcan, es que tenemos otros dos sistemas de atomización. Estos dos sistemas de atomización son el generador de hidruros, que es básicamente esta parte. Bueno, de hecho, esta foto sí es del equipo que tenemos ahí en la facultad, es la computadora, es el equipo de absorción atómica. Aquí se abre y se ponen las lámparas, aquí está la flama, pero esta partecita es el módulo del generador de hidruros y por acá tenemos el horno de grafito. Entonces, este es el equipo que tenemos en la escuela, es un equipo Varian. Y esta es, ahora sí que, la foto cercana del generador de hidruros. Este es un sistema muy especial que trabaja haciendo una reacción química en medio ácido con borhidruro de sodio para formar un hidruro del metal que queremos medir. Por eso es que ven estas soluciones. Necesitamos la muestra, el ácido, el borhidruro y esta probeta porque se tienen que imponer cierto flujo. La manguera morada es para la muestra, las dos negras es para el ácido y el borhidruro. Y entonces, perdón, para la muestra, sí, la muestra, el ácido y el borhidruro. Y entonces con esta probeta medimos el flujo que tienen que tener estas mangueras para que aquí se lleve a cabo la reacción. ¿Sí? Entonces aquí, esta es la celda de reacción, aquí entran las soluciones, se mezclan, y básicamente de aquí sale un vapor que es el que sube, en este caso, al quemador. Entonces aquí, en este caso, esta trampa, para que se quede si llegara a pasar líquido y que solamente el vapor entre a la celda de cuarzo que se coloca sobre el quemador. Bueno, esto se trabaja con la flama encendida, pero obviamente el equipo no permite que tengamos la flama encendida y levantar la tapa para tomar la foto. Entonces, pues, imagínense que esto está aquí con la flama encendida y aquí el hidruro con la flama se destruye dejándonos al metal en su forma libre gaseosa para llevar a cabo básicamente la cuantificación al igual que en flama. Y eso, bueno, este es un esquema de lo que pasa en este generador de hidruros. Como les decía yo, tenemos la muestra, el ácido, el borhidruro, que con la bomba peristáltica van a cierto flujo, pasan a este separador gas líquido, entonces reaccionan en la parte líquida y el hidruro que es volátil sube hacia la cerda de cuarzo que está sobre, en este caso, el quemador, y por aquí se hace pasar, en este caso, el haz de luz. Y bueno, para esto se necesita, en este caso, generalmente nitrógeno o argón, como un gas de arrastre para que suba el hidruro volátil hacia la celda. Y bueno, las reacciones que se dan es el borhidruro, que nos ayuda a formar el hidruro volátil del metal, y ese hidruro volátil del metal, cuando llega a la flama, se destruye. Este triangulito de abajo es que llega a la flama, se destruye y nos deja al metal en su forma elemental gaseosa, y ahora sí, hacemos incidir el haz de luz, ¿sale? Y pasa otra vez todo lo que tiene que pasar en la absorción atómica. Lo único que cambiamos es ahora, en vez de lo que pasaba cuando teníamos el sistema de atomización flama, ahora tenemos el sistema de atomización generador de hidruros. Y el otro sistema de atomización es el horno de grafito. El horno de grafito, pues básicamente es, ahora sí que, como lo dice su nombre, un horno que se calienta, que calienta a este tubo de grafito. Entonces, todo esto sería el horno de grafito. Esto es un horno, este es el tubo de grafito, y como se calienta, pues tenemos que tener agua de enfriamiento y tenemos salida, en este caso, de gas, la purga de los gases, y por este agujerito es que hacemos pasar, bueno, que colocamos aquí la muestra. Generalmente la ventaja que tiene este horno de grafito es que se puede trabajar directamente con muestras líquidas sin tener que hacer un tratamiento de la muestra. Y segundo, que necesitamos solamente microlitros de muestra, generalmente de 10 a 50 microlitros de muestra es lo que se necesita para trabajar, en este caso con el horno de grafito. Entonces, esa es una gran ventaja. ¿Sí? Las etapas o lo que sucede dentro del horno de grafito es, primero
se hace una rampa de temperaturas. La primera rampa de temperaturas, que es subir, digamos, de temperatura ambiente o bien de 50 a 200 grados centígrados, se utiliza para secar, o sea, para remover, en este caso, el solvente o el líquido que conforma la muestra. Después se hace un siguiente paso, que es de calcinado, y subimos ahora hasta 800 grados centígrados para descomponer la matriz. ¿Qué quiere decir? Pues si mi muestra, no sé, a lo mejor es plasma, bueno, pues lo que voy a hacer es calcinar la materia orgánica. Y finalmente el tercer paso es calentar, como decía aquí rápidamente, hasta entre 2000 y 3000 grados centígrados, solamente por unos segundos. ¿Para qué? Para que ahora sí se atomice la muestra, se generen ahora sí que los átomos en su forma libre gaseosa, y hagamos impactar el haz de luz en estos átomos libres gaseosos y se pueda llevar a cabo la cuantificación. Y bueno, al igual que en flama, pues hay interferencia en el hidruros, pues cuando hay otros elementos que también pueden formar hidruros, van a estar compitiendo, ¿verdad?, por la formación. Algunas otras interferencias, pues son algunas partículas que dispersen o absorban la radiación, y para estos casos es recomendable usar el método de ediciones estándares, que no sé si conocen en este momento, pero bueno, que es básicamente que todos los sistemas tengan la misma cantidad de la matriz, o bien emplear algunos modificadores químicos, ¿verdad?, pues que puedan ayudarnos a disminuir las interferencias. ¿Vale? Entonces, ahora quisiera yo comentar varias cosas, déjenme abrir una pizarra, en cuanto a lo más importante de esta técnica. Entonces, la espectrofotometría de absorción atómica, que serían nuestras siglas, ¿verdad?, en español, básicamente es un método unielemental, que quiere decir que nada más es un elemento a la vez, que es selectivo, por lo mismo que nada más determina un elemento a la vez. ¿En base a qué? A la selectividad, pues que la cual depende de la lámpara que se emplee. Entonces es un método unielemental, es selectivo, en general es rápido, ¿sí? Y yo diría que exacto y preciso. Para saber qué es exacto, pues generalmente debemos de trabajar con estándares. De hecho, se trabajan, se venden, se trabaja con estándares, generalmente que se venden de 1000 partes por millón del metal a analizar. Y bueno, lo que se hace de ahí, pues son obviamente las diluciones pertinentes. Pero hay algo muy importante que quiero resaltar. Hemos dicho que en general el fundamento es tener al analito en su forma elemental gaseosa. Y entonces aquí yo les haría una pregunta. Por ejemplo, si pensamos en fierro, ¿cuántos estados de oxidación conocen del fierro? 0, 2 y 3. Bueno, más 2 y más 3. Fierro 2, ok. Fierro 3. ¿Y no tenemos uno más? ¿Y 0? Sí, ¿no? ¿El fierro 0 o no? También, ¿verdad? Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo una mezcla? Ahora pensemos, digo, porque el fierro 0 no, pero ¿qué pasa si yo tengo una solución donde existen, ahora sí como dice su compañero, fierro 2 más y fierro 3 más? Y yo determino fierro, o quiero determinar fierro por absorción atómica. La pregunta es, ¿qué determina? ¿Fierro 2, fierro 3 o fierro total? ¿Qué es lo que va a medir esta técnica?
Ni idea. ¿Serían los dos? O sea, que sería fierro total. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, es que como dice que es elemental, pues supongo que pues no importa el estado de oxidación, solo el elemento que sea. Sí, nada más que vamos a tratar de entender exactamente qué está pasando. Si recordamos que les comenté, que tenemos la muestra en solución, sube por el capilar, llega al nebulizador, se hace un aerosol y solamente el aerosol fino sube hacia el quemador y al llegar a la flama quedamos que se desolvata, ¿sí me explico? Y después, al final se atomiza. Bueno, resulta que en esta atomización, lo que sucede básicamente es que ya dijimos, vamos a llegar al analito en su forma elemental gaseosa. Entonces, efectivamente, lo que vamos a tener son átomos, átomos de fierro, en este caso, elemental en forma gaseosa. Y como bien dice su compañera, al final lo que vamos a tener es fierro cero, por decirlo así. Fierro cero en fase gaseosa. Y me va a decir, ay, ¿cómo está eso? Bueno, pues recuérdense que para eso tenemos una flama que anda generalmente aprox de los 3000 grados, ¿no? Y entonces ahí en esa flama pues se van a dar exactamente esos procesos de oxidación, reducción, etcétera, y al final lo que vamos a tener es al fierro cero. Y entonces no importó que en solución fuera fierro 2 o que fuera fierro 3, al final vamos a tener esto, ¿sale? Por lo tanto, la conclusión es que esta técnica cuantifica ¿qué? Cantidad total de metal. Otro caso, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos cromo 2 más, cromo 3 más, y luego tenemos el dicromato, que es, ¿qué asociación tiene el cromo en el dicromato? Más 7. Bueno, ¿Más 7? No, el oxígeno siempre es, ¿qué? Ah, pero es que aquí te falta digo, el dicromato es K2Cr2O7, ¿no? Entonces 7 por 2, 14 menos 2, 12. Entre 2, 6. ¿Vale? Aquí es cromo 6. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo en solución cromo 2, cromo 3 y dicromato y tal vez hasta cromato, que también es cromo 6? Al final, ¿qué se va a cuantificar? el cromo total. Exacto, voy a cuantificar cromo total. O sea, no puede diferenciar en cuánto había de cromo 2, cuánto había de cromo 3 o cuánto había de cromo 6. ¿Sí estamos de acuerdo? Él mide o él cuantifica cromo total, porque al final del día pasó, ¿sí me explico?, a su fase elemental gaseosa. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿les queda claro? Esto es muy importante. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque dependiendo del objetivo que yo quiera lograr, puedo o no puedo utilizar en este caso esta técnica. Por ejemplo, si yo les dijera que quiero cuantificar la cantidad de fierro 2 en las tabletas de hemobión, ¿serviría o no me serviría esta técnica? No, porque también va combinado con hierro 3, ¿no? Y cuantificaría lo total. Estoy de acuerdo. Y ustedes que son del área de farmacia, ¿cuál es el problema de cuantificar fierro 3 en las tabletas de hemobión? ¿Cuál es el principio activo? ¿Es fierro total o fierro 2? Hierro 2. ¿Sí saben por qué es fierro 2?
¿O no? Porque es el que se absorbe en el organismo. Exactamente. Entonces, ¿qué le pasa al fierro 2? Que lamentablemente el fierro 2 puede reaccionar con el oxígeno. ¿Sale? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el fierro 2 y el oxígeno reaccionan y pues se convierte en fierro 3, ¿no? El problema es que el fierro 3 puede estar ahí en la tableta. Cuando la persona pues, ingiera la tableta, ¿qué va a pasar? Pues sí va a estar tomando fierro, pero el fierro 3 al no poderse absorber, pues simple y sencillamente es como si se estuviera tomando un placebo, ¿no? Pues eso no se absorbe, no se aprovecha. Entonces definitivamente ahí el objetivo es cuantificar ¿qué? Fierro 2, no fierro total, ¿vale? Entonces esta técnica pues, realmente no sería buena para ello, ¿verdad? Bueno, entonces espero que les quede claro, entonces, que pues, para ciertas aplicaciones es buena esta técnica, pero pues para otras pudiera no ser la mejor técnica. Entonces, hasta aquí. Bueno, nos vamos a continuar. Profesora, ¿y también sirve como para identificar metales pesados? Bueno, por decir. O sea, Para saber si en una solución hay un, digamos, plomo, por ejemplo. ¿A eso te refieres? sí, o sea, que estén en estado metálico y pues en base a las gráficas que vienen en el manual o algo así. A ver, sí. Ahorita vamos a ver el manual. Sí, efectivamente es un método que permite identificar y cuantificar metales. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, para identificar, pues lo que se tendría que hacer básicamente es, digamos, queremos saber si en esta, puede ser en una solución o bien puede ser en una roca, ¿no? Nada más que la tienes primero que hacer un tratamiento, tienes que tener en solución y entonces es, digamos, que si yo quiero identificar la presencia, no sé, de plomo, que es un metal pesado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues coloco la lámpara de plomo, escojo la longitud de onda más sensible, o sea, donde termino las concentraciones más bajas, y si me da una señal, ¿qué quiere decir? Si presenta una absorbancia, yo puedo estar seguro de que tengo plomo. Sí, lo puedo identificar. Y ya que identifique, lo puedo cuantificar como, pues ahora sí hago una curva de calibración de plomo y cuantifico, ¿vale? Entonces sí se puede tanto identificar como cuantificar metales, ¿vale? Claro, siempre es cuando esté por ahí en las concentraciones que efectivamente marca el manual, ¿no? Yo, porque si vamos a la gráfica esa que teníamos de que era del arsénico que va de 0 a 200 y quieren que determine, no sé, 0.1, híjole, pues a lo mejor la absorbancia es tan pequeñita que yo no la voy a detectar y voy a pensar que no tiene. Cuando sí tiene, pero menos de lo que puede detectar en este caso la absorción atómica con ese sistema de atomización. ¿Vale? Bueno. Y luego en cuanto a los sistemas de atomización, que algo que también que es importante decirles, la flama en general es para medir, recordemos, partes por millón. Y aquí son, la flama en general aplica para los que dijimos, 73 elementos que se pueden analizar. Pero, bueno, pasemos al horno de grafito. El horno de grafito, generalmente el intervalo que trabaja es ahora en partes por millón. Estamos hablando entonces, si saben, las unidades de partes por millón, pues son 1000 veces menos. Serían nanogramos ahora por litro. Y en general este también sirve para los 73 elementos. Con la ventaja que tiene, que muestras acuosas no necesitan un tratamiento previo. ¿A qué se refiere? Pues yo puedo trabajar directamente, por ejemplo, con plasma. ¿Vale? Lamentablemente en flama,
Es decir, se necesita un tratamiento previo. Y ahorita vamos a hablar de qué es el tratamiento y por qué tenemos que hacer tratamiento. Y el otro último sistema de atomización, que es el generador de hidruros, pues la ventaja es que también es para concentraciones en el orden de partes por millón, pero solo es viable para 7 elementos, en este caso 7 elementos de la tabla periódica, que son selenio, bismuto, espero acordarme de todos, telurio, estaño, arsénico, y siempre me falta uno o dos. Déjenme acuerdo. Bueno, si no, no pasa nada. Y este mismo módulo que vieron, también se puede utilizar para lo que es el vapor frío. El vapor frío es usar este módulo de generador de hidruros, pero para mercurio. Como el mercurio tiene una baja presión de vapor, él realmente es volátil, no se necesita generar un hidruro, simple y sencillamente se trabaja con una solución de permanganato, si mal no recuerdo, y lo que se hace es que se utiliza el módulo para medir directamente mercurio también en partes por millón. Entonces, con este módulo podemos medir 8 elementos en partes por billón. Y bueno, la ventaja y el orden que tienen en estos sistemas de atomización, menos que la flama, la ventaja que tiene comparado con los otros, pues es que es mucho más rápida. Es un método mucho más rápido. Y consume, digamos, pocos consumibles, básicamente pues lo que es la flama, más o menos es lo que se necesita. Generalmente un análisis, hablando de toda una curva de calibración y una muestra, pues en general estamos hablando de unos 10 minutos. Estamos hablando de más o menos 1 minuto por solución, más o menos. ¿Vale? Y se necesitan en general de 5 a 10 mililitros de solución. ¿Vale? Ya sea de calibración y demás. ¿Qué pasa con las otras métodos? Bueno, pues resulta que el generador de hidruros o bien horno vapor frío, pues se necesitan de 20 a 25 mililitros de solución y tarda aproximadamente de más o menos 3 minutos por solución. O sea que el análisis pues ya no es tan rápido y necesita además un mayor volumen de muestra que tiene que ir de la mano con esto de que tarda más o menos 3 minutos por solución. Y el horno de grafito, bueno, pues la ventaja que tiene es que se necesitan, ahora sí que microlitros de muestra, generalmente de 10, no sé, a 100 vamos a poner. Pero el análisis tarda, pues, diría que más de 5 minutos por solución. ¿Y esto por qué? Pues porque tenemos que hacer esta rampa de temperatura definitivamente y que tiene que enfriar para pues poder empezar el siguiente análisis, ¿no? Entonces vamos de 50 a 200, de 200 a 800, de 800 hasta a lo mejor a 3000 y luego tenemos que regresar a 50 grados, ¿verdad? Pues, entonces eso no es instantáneo, toma su tiempo, y aunque estamos recirculando agua y demás, pues tarda cierto tiempo, ¿vale? Pero bueno, básicamente estas son las diferencias entre estos sistemas de atomización y que dependerá pues para qué concentraciones voy a querer cuantificar, qué tipo de muestra será lo que puedo utilizar. De hecho, el equipo que tenemos en la facultad sí tiene los 3 sistemas de atomización, pero pues por cuestiones de tiempo y demás, utilizamos con ustedes nada más el sistema de atomización flama, porque también resulta que el montaje del horno de grafito y el montaje del generador pues toman su tiempo, ¿no? Pero sobre todo ya bien que el análisis pues tarda muchísimo más. ¿Ok? Y continuando con esto, déjenme salvar esto. También yo pudiera comentar del tratamiento de la muestra.
Bueno, ¿por qué un tratamiento de la muestra? Porque la pregunta es, bueno, yo quiero determinar cobre en una solución, ¿qué se les gusta? Fui y tomé una muestra del agua del río Lerma y quiero determinar a ver si tiene, no sé, cobre, fierro, metales a lo mejor pesados, arsénico y demás. Y como asumo que es una muestra acuosa, digo, ay, pues la meto directamente al equipo y ya se acabó. Pero pues resulta que nosotros no sabemos cuál es la composición de la muestra. Entonces, dentro de las interferencias más importantes, interferencias en esta técnica, pues es la presencia de materia orgánica. ¿Por qué es la presencia de materia orgánica una interferencia? Pues porque complejan, pero no nada más puede ser que complejen, ¿verdad? Pero generalmente porque complejan a los metales. Y que no conste que no es acomplejan, que eso ya es que los hagan sentir mal, los complejan, forman complejos con los metales. Lo que puede dificultar ¿qué? Pues lo que necesitamos, que es que se obtengan al elemento en su fase elemental gaseosa, ¿eh? Como comentábamos, con el calcio, bueno, si es que tengo cloruro de calcio, fosfato de calcio, pues están unidos de alguna manera y no permiten que el elemento esté libre y por lo tanto que después del proceso que pasa, lleguen a su fase elemental gaseosa. Entonces lo mismo pasa con la materia orgánica. Entonces imagínense que les gusta un metal, no sé, formando un complejo con EDTA, pues el EDTA es una gran molécula y el elemento metálico queda a mitad de esa gran molécula. Entonces, obviamente, pues dificulta que este elemento metálico llegue a su fase elemental gaseosa. ¿Vale? Entonces, requisito importante en el tratamiento es que, pues es eliminar, en este caso, la materia orgánica. ¿Y ustedes qué tratamientos conocen o qué saben al respecto para eliminar la materia orgánica? ¿Qué pudiéramos hacer para ello? Bueno, pues un primer tratamiento podría ser ¿qué? Calcinar, ¿vale? Calcinar sobre todo que se presta mucho que cuando la muestra es sólida, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en esa muestra, ¿no? De que vamos a determinar, bueno, no, porque ahí se complica. Bueno, también hay que ver que en este caso el tratamiento de la muestra no afecte la muestra. ¿Cómo en qué? ¿Qué pasaría en esto de que yo quiero determinar fierro 2 en tabletas de sulfato ferroso? ¿Vale? Entonces ahí vamos a ir viendo si hay que hacer un tratamiento o no y si nos conviene, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Bueno, entonces para eliminar la materia orgánica definitivamente un método es calcinar. Otro segundo método es realizar ¿qué? Es realizar una digestión ácida, que normalmente se utiliza para ello ácido nítrico, ácido clorhídrico y también se puede utilizar peróxido de hidrógeno. ¿Sale? Entonces, mientras en calcinación es que, pues calentar para quemar básicamente la materia orgánica. ¿Cuál es el fundamento de la digestión ácida? ¿Sí tienen idea? Si no, díganmelo, no pasa nada. Bueno, pues en una digestión ácida lo que tenemos básicamente son unas reacciones del tipo redox. Entonces, generalmente lo que ustedes tienen, bueno, pues el protón que estaría en cero, ¿va? En un potencial de cero, pero los nitratos que andan por acá, voy a ejemplificar nada más con nitratos. Y les voy a poner, por ejemplo, no sé, les voy a poner como que la glucosa. Y su contraparte sería hidrógeno,
Acá su contraparte sería NO2. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que estarían haciendo con esta digestión es hacer que el ácido nítrico tenga una reacción redox con la glucosa. ¿Sale? Y pues se transforme definitivamente. ¿Sale? Y entonces lo que se obtiene generalmente de estas digestiones ácidas es agua y CO2. Entonces ya no tenemos glucosa, bueno, cualquier otro compuesto orgánico. Y entonces tenemos a los elementos metálicos ya libres en solución. ¿Sale? Entonces esto es lo que básicamente sucede con la digestión ácida. ¿Ok? Entonces la pregunta es, si yo quisiera determinar fierro 2 en tabletas de sulfato ferroso, bueno, para empezar, ¿qué suponen que tienen estas tabletas de sulfato ferroso? Deben de tener, ¿Excipientes? exacto, deben de tener el principio activo de sulfato ferroso, yo me imagino, y algún excipiente. Y el excipiente, pues, ¿qué puede ser? Pues puede ser almidón, puede ser celulosa, etcétera. ¿Sale? La pregunta, ¿qué tratamiento tendría yo que hacerle realmente a estas tabletas? ¿Y qué pasa si le hago uno de los tratamientos que acabo yo de mencionar? Entonces, para ejemplificar, les voy a poner, por ejemplo, aquí en punto 7 que está el par, hierro 3 más, hierro 2 más. ¿Qué pasa si yo hago una digestión ácida? ¿O qué va a pasar si yo hago una digestión ácida? ¿Están de acuerdo conmigo que la reacción de fierro 2 con nitratos es espontánea y probablemente cuantitativa? Sí. Por lo tanto, Sí. yo transformaría todo el fierro 2 en fierro 3. Y entonces luego digo, pues entonces si lo que yo no quiero es cuantificar lo de fierro 3, yo quiero cuantificar fierro 2, ¿tendrá sentido hacer una digestión ácida? No. No, de hecho No. sería contraproducente completamente. Yo estaría alterando el analito que quiero cuantificar y lo estaría yo transformando, ¿sí están de acuerdo? Entonces, definitivamente no debo hacer una digestión ácida. ¿Y qué pasa con la calcinación? Pues resulta que tampoco con la calcinación lo que normalmente hacemos es reducir, en este caso, el fierro 2 a fierro 0. Con calor lo que hacemos es reducir a los elementos ahora sí que a su estado elemental. Y entonces tampoco sería opción, ¿verdad? Porque si yo tuviera fierro 2 o fierro 3, los llevaría a fierro 0 con la calcinación, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la tableta, la verdad es que además no necesito básicamente hacer este tratamiento. ¿Por qué no necesito hacer el tratamiento? Porque básicamente tiene dos componentes, que es que el sulfato ferroso y el excipiente. Y generalmente los excipientes son o no solubles en agua. Bueno, pues si no lo saben, a lo mejor todavía no llevan tecnofarmacéutica, pues resulta que no son solubles en agua. El almidón, la celulosa y todos esos principios activos normalmente no son solubles en agua, ¿sale? Entonces, cuando yo pongo, digamos que tengo mis tabletas, las muelo, peso y lo pongo en un vasito y disuelvo, pues lo que se va a disolver definitivamente va a ser ¿quién? El sulfato ferroso. Y si pongo unas gotitas de ácido sulfúrico, el cual no tiene un potencial y por lo tanto no va a provocar ninguna reacción redox, ¿verdad? Pues estaría yo favoreciendo ¿qué?
que el fierro, ya fuera fierro 2 o fierro 3, se disuelva y esté en solución. Y filtrando, pues elimino los excipientes. Entonces realmente no necesité hacer un tratamiento de la muestra. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por eso que les digo que es muy importante saber el objetivo, pero también conocer muy bien la muestra. ¿Sí estamos de acuerdo? Pues, ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser que yo quisiera saber la cantidad de fierro 2 presente en esa agua del río Lerma, por ejemplo. Ahí sí realmente me meten en un gran problema, porque yo estoy segura que hay partículas y sólidos en esa agua del río Lerma, ¿sale? Y pueden estar complejando al hierro 2 y al hierro 3, y los tengo que liberar. Entonces, forzosamente tendría yo que aplicar una digestión ácida, pero como ya les comenté, pues eso va finalmente a lograr que todo el fierro pues, se vaya a fierro 3. ¿Sí me explico? Entonces, realmente lo que puedo decir es que es difícil que yo haga especiación química en el agua de río Lerma por espectrofotometría de absorción atómica. ¿Por qué? Porque por un lado sé que tengo que quitar la materia orgánica para poder cuantificar adecuadamente la cantidad del metal, ¿sí? Pero el problema es que esa digestión o ese tratamiento que yo voy a hacer, pues va a ser en este caso, va a modificar las especies presentes en solución. En este caso, pues el fierro 2 se va a ir a fierro 3, ¿sale? Entonces, ¿qué tendría yo que decir? Pues que esta técnica no sería la adecuada si mi objetivo es ese, si mi objetivo es determinar cuánta cantidad hay de fierro 2 y de fierro 3 en el agua del río Lerma, pues esta no sería la técnica de selección, definitivamente. ¿Por qué? Pues para yo poder quitar la materia orgánica, que es la interferencia de esta técnica, yo estaría modificando, en este caso, el estado de oxidación presente en la solución. ¿Ok? ¿Sí les queda claro? ¿Y qué técnica se usaría entonces? ¿Perdón? ¿Qué técnica? Bueno, pues estamos empezando. Yo te diría que seguramente una técnica electroquímica, pero esas son las que están al final de este curso, porque las técnicas electroquímicas, fíjate, bueno, aquí te los voy a dibujar porque sería la adecuada. Entonces, yo por acá, es que no me sé en este momento el potencial, creo que es negativo, pero hay otro potencial, por ejemplo, de fierro 2 más, fierro 0. Y entonces las técnicas electroquímicas, la ventaja que tienen es que si yo hago un barrido de potencial, así se llama en una voltamperometría, si yo veo una señal en punto 7 de oxidación, porque el fierro 2 se puede oxidar a fierro 3, yo puedo saber que hay fierro 2. Y si veo una señal en ese punto 7 igual, pero en reducción, yo puedo saber que hay fierro 3. Pues esas serían las mejores técnicas. Sí, muchachos, hay técnicas para todo. Por eso, lo primero, recuerden que vimos la clase pasada, es saber perfectamente cuál es el objetivo. Y ahora sí, buscar la técnica que me permita llegar a ese objetivo. ¿Vale? Bueno, entonces, yo creo que en cuanto a espectrofotometría de absorción atómica, esto sería definitivamente lo más relevante. Y ahora, si me permiten, quiero comentar un poquito en cuanto a los métodos de cuantificación. Déjenme abrir otra presentación, que esta es muy en general, y les voy a compartir esta presentación. Bueno, lo voy a poner. Ok. Bueno, dentro de los métodos de cuantificación que vamos a estar revisando, pues vamos a ver que hay varios, y esta presentación es darles como el panorama muy general, y ya los iremos desarrollando poco a poco. Dentro de los métodos más sencillos y más utilizados está lo que es la llamada curva de calibración, la directa y sin efecto de dilución. Bueno, básicamente en una curva de calibración se preparan n sistemas, n debe de ser mayor o igual a 5, y por cuestiones estadísticas generalmente tiene que ser un número impar. Entonces, generalmente 5 o 7, yo sugeriría que fuera 7, pero bueno, dependiendo de las condiciones, pues mínimo 5. Y estos sistemas se preparan con una solución estándar del analito que queremos cuantificar y preparados a diferentes concentraciones.
Y por otro lado, se tienen que contar al menos, ¿verdad? Al menos con un sistema que va a ser la solución problemas. Estamos haciendo una curva de calibración para al menos cuantificar una solución problema. Eso no quiere decir que nada más sea una. Yo en las curvas de calibración, la ventaja es que yo puedo cuantificar una, no sé, una, dos, tres, 100, 200 muestras con la misma curva de calibración. Y básicamente en estas curvas de calibración espectrofotométricas, lo que vamos a estar viendo es que la propiedad es directamente proporcional a la concentración, y esa es la ecuación. P, que es la propiedad, es igual a K, que es la constante de proporcionalidad, por C. Y esto básicamente en los métodos espectrofotométricos tiene que ver con la ley de Beer. La ley de Beer, que es que la absorbancia es igual al coeficiente de absortividad molar por L, que es la longitud del paso óptico de la celda, por C, que es la concentración molar. Entonces, aguas, nada más que esta concentración debe ser molar para que esta ley de Lambert, Boger y Beer realmente sea válida, ¿sí? Entonces, aquí al final podrán ver que esta ecuación y esta ecuación pues son básicamente la misma. En este caso, la propiedad es absorbancia. Aquí la constante proporcionalidad está conformada por dos constantes, una que es la longitud del paso óptico de la celda y el coeficiente de absortividad molar, que es un parámetro que es característico para cada especie química a determinada longitud de onda. Si yo cambio la longitud de onda, va a cambiar el coeficiente de absortividad molar, ¿vale? Entonces, esto sería para determinada longitud de onda, además, ¿vale? Y entonces, en general, en los métodos espectrofotométricos, esta es la ley de Beer que vamos a estar aplicando. Pero en general, que es esta presentación es para ello, pues es que podemos utilizar curvas de calibración tanto en métodos espectrofotométricos como en conductimétricos o amperométricos. Conductimétricos y amperométricos son métodos electroquímicos, o bien en todos aquellos métodos donde se siga esa fórmula, que la propiedad es directamente proporcional a la concentración. ¿Vale? Ahora, ¿por qué se le llama directa? Pues porque la propiedad que vamos a medir en el instrumento se debe a la especie de interés. O sea, directamente, si yo quiero cuantificar cobre por absorción atómica y tengo una lámpara de cobre, pues no necesito más que haya cobre en solución y ya voy a poder medir esta propiedad. Entonces, no va a haber reacciones químicas asociadas con la cuantificación, por lo tanto no tiene que haber otras soluciones, simple y sencillamente necesitaría yo que la solución de referencia de cobre, hacer mis sistemas de la curva de calibración y preparar mi sistema problema, y sería más que suficiente para hacer la cuantificación, ¿vale? Y esto de que no tenga efecto de dilución, o bueno, sin efecto de dilución, tiene que ver básicamente con ¿qué? Pues con que todos los sistemas que prepare, o sea, los 5 o 7 sistemas de la curva de calibración, o bien el sistema problema, sí, el sistema preparado con la solución problema, también tiene el mismo volumen de aforo o volumen total. Y entonces, pues, yo puedo pensar que no hay un efecto de dilución porque todos tienen el mismo volumen final. ¿Okay? Entonces, generalmente esta curva de calibración se construye con al menos 5 sistemas y puedo cuantificar, como ya les había hecho, desde una muestra hasta 200, o bueno, dependiendo de qué tan lenta o tan rápida sea mi técnica, 200 o más muestras por día. Y es por eso que es una de las técnicas más utilizadas definitivamente. ¿Por qué? Pues porque con solamente 5 sistemas, pues puedo yo medir una gran cantidad de muestras. Entonces aquí tienen la tabla de preparación de sistemas, un ejemplo. Entonces tenemos los 5 sistemas, aquí están representados con SST1, o sea, sistema estándar 1, 2, 3, 4, 5 al menos. Y si se fijan, realmente lo que varía está con este otro color. Vamos a poner 1 mililitro, luego 2, luego 3, luego 4 y luego 5 de esta solución madre estándar. ¿Sí? Todos los sistemas van a tener, por ejemplo, buffer, los mismos 3 mililitros. Esto, por ejemplo, para mantener tanto el pH
como el P de partícula. Y luego vamos a tener en la solución problema, bueno, pues si se fijan, todos los que tienen estándar no tienen problema. Y al revés, el que tiene un volumen de muestra, pues no tiene solución problema. Y así como preparo uno, puede preparar los que yo quisiera. Y al final todos los sistemas se aforan, en este ejemplo, a 10 mililitros. ¿Vale? Entonces no hay efecto de dilución porque todos van a tener el mismo volumen de aforo, volumen total. Y el sistema 4, perdón, y la solución blanco, lo que sí hay que remarcar es que el blanco debe tener todo menos el analito de interés. Entonces, si el analito de interés está presente tanto en la solución estándar como en la solución problema, pues estas dos no deben de estar presentes en el sistema blanco. Básicamente me queda buffer y aforar, definitivamente. ¿Vale? Y insisto, poniendo estos 3 mililitros de buffer, mantengo tanto pH como, por ejemplo, el P de acetato, si es que estoy usando un buffer de acetato. ¿Sale? En base a la ecuación que vimos hace rato, pues yo recordarán que decía que la propiedad es igual a la constante por la concentración. Ahora, la concentración del analito en cada uno de estos sistemas que preparamos, ¿cómo se calcula? Pues si se fijan, sería el volumen de estándar que pusimos 1 por la concentración de la solución madre de estándar entre el volumen de aforo. Y es por eso que este término aquí cambió. ¿Sí? Entonces, al final del día, lo que yo hice fue transformar la ecuación que teníamos en la diapositiva anterior, que era igual a K por C. Pero esta C que vamos a graficar es igual a ¿quién? A la concentración, digamos, de fierro estándar en el sistema de medición. ¿Cuál es el sistema de medición? Aquel que voy a llevar al equipo y lo voy a medir, ¿no? Entonces, básicamente, esta concentración de fierro estándar en el sistema de medición es, como les acabo de comentar, es el volumen del estándar por la concentración del estándar entre el volumen de aforo. Entonces, todo este término que les voy a iluminar aquí, todo ese término al final del día es ¿qué? Es la concentración de fierro estándar en el sistema de medición. ¿Sí? Y les queda claro entonces que estoy haciendo básicamente, sigo manteniendo o estoy trabajando con esta ecuación, nada más que ya lo estoy especificando ya cómo se prepara esa solución. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, todo bien. Bueno, eso quiere decir que entonces lo que estamos graficando aquí en el eje X, pues va a ser efectivamente eso, ¿no? La concentración de fierro estándar en el sistema de medición. Y es esto, cuando voy y mido al, no sé, en este caso al espectrofotómetro, pues lo que voy a obtener es ¿qué? Es la propiedad que en este caso, pues básicamente va a ser ¿quién? Pues la absorbancia. La absorbancia a determinada longitud de onda. ¿Vale? Y entonces así construyo esta gráfica. Concentración contra absorbancia. Y si esto es así, y si recuerdan, acá les voy a poner la ley de Beer, la absorbancia es igual al coeficiente por N por C. Entonces, absorbancia es el eje Y. Aquí M y X. Entonces, la concentración es el eje X, la absorbancia es el eje Y, y la pendiente es igual al coeficiente por L. ¿Esto por qué? Porque si se fijan en esto, realmente lo que pasa es que esto matemáticamente sería más B, pero aquí más B esto tiende a 0. Entonces, finalmente, por eso es que elimino esto. ¿Vale? Entonces aquí la pendiente sería igual al coeficiente por L. Pero L, a no ser que se indique lo contrario, L es igual en general a 1 centímetro. Y es siempre, sin lugar a dudas,
una constante, porque la longitud del paso desde la celda no cambia, ¿no? Entonces es una constante. Y el coeficiente también es una constante, por eso les digo que son dos constantes al final del día. ¿Vale? Y por eso es que aquí sale que la pendiente es igual a esta constante de proporcionalidad. Estrictamente hablando, yo podría decir que esto sería igual al coeficiente por L, a esa longitud de onda de trabajo. ¿Sí? Entonces ya pasando de esta genérica, de cualquier propiedad, lo estoy ya aquí desarrollando a ¿qué? A la ley de Nernst. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es lo que aplica para métodos espectrofotométricos. Pues como bien dice, Y es igual a P, M es igual a KM. Esa sería en la genérica. ¿Vale? Y entonces, Profe, sí, eso que decía de la absorbancia, que es E por LC, ¿para qué es? esta es la ley de Beer. Es la ecuación que rige en todos los métodos espectrofotométricos. Esto. Ah, ya, gracias. Sí, esta es la ley de Beer. Bueno, conocida como ley de Beer, ya les dije que es de Lambert, Boger y Beer, pero así se conoce. Es la ley de Beer y es la ley que rige todos los métodos espectrofotométricos. Bueno, Gracias. sí, no hay. Cuidado. Y bueno, y el siguiente método es básicamente el mismo, o sea que es directa, pero ahora con dilución. Entonces, de hecho, si se fijan, por eso les pongo todo, lo demás es igual y lo único que cambia es que cuando tenemos un efecto de dilución, lo que quiere decir es que el volumen de los sistemas es diferente. Más bien dicho, el volumen de cada uno de los sistemas va a ser diferente. Entonces, vamos a ver la tabla de variación de cantidades molares que yo creo que nos va a ayudar más. Entonces, fíjense. En general pareciera que es la misma, pero la diferencia es que no tengo un volumen de aforo. Aquí lo que tengo es la suma de los volúmenes, por eso es volumen total. Yo puse 3 de buffer en todos, pero a este le puse 1, este 2, este 3, 4, este 5, y por lo tanto este tiene un volumen total solamente de 4 y este tiene un volumen de 8. ¿Sí? Y en el del problema, pues coincidió que fuera 8. Digo, hubiera yo podido poner 6, hubiera podido yo poner 0.5 y ya hubiera sido diferente. Pero en general, pues todos los sistemas tienen diferente volumen total. ¿Por qué? Porque se va incrementando conforme más estándar voy poniendo. Entonces aquí sí se ve que hay un efecto de dilución. ¿Por qué? Pues porque al poner un volumen más grande de solución estándar, pues el volumen total es más grande. ¿Vale? Entonces, aunque tengo más cantidad de estándar, también tengo mayor volumen total. ¿Sale? Y bueno, aquí la cuestión es que hay que hacer un truco matemático para hacer el tratamiento de los resultados. Ese truco matemático es que yo multiplico la ecuación a ambos lados por el mismo factor y entonces dicen pues que si se multiplica la ecuación por ambos lados al mismo factor, pues no se está realmente modificando. Y entonces este truco matemático pues realmente es muy simple y lo único que implica es pues más manos, más matemática, más calculadora, pero básicamente no afecta en general tiempo en laboratorio, al contrario pues es más rápido, pero no tengo que estar aforando y en algunos casos a lo mejor yo quisiera, no sé, llevar a un aforo que les guste, me convendría que fuera un aforo de 15, sí, pero pues no hay matrices de 15 y el siguiente a lo mejor hasta 25 ya diluyo mucho la muestra y no puedo a 10, si me explico, entonces pues trabajo así, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues este truco matemático es, o sea, obtener las absorbancias, obtener la propiedad que ustedes quieran, que va a ser este P, y nosotros tendríamos que calcular ahora esta P' o P corregida que se llama, que sería el volumen inicial más el volumen agregado entre el volumen inicial. Este B0 en este caso, pues es muy simple y queda bastante claro. Pues lo único que es constante es 3 y lo único que está variando es el estándar. Entonces, aquí sería B0, 3 más, por ejemplo, para este primer sistema, más 1 entre 3. Es lo que de este factor se lo multiplico a la absorbancia o a la propiedad, en este caso de este sistema, y esta es la propiedad corregida. Y así para
las 5 propiedades que me di para la curva. Y cuidado nada más porque en el problema aquí es diferente. B0 sí es 3, pero el agregado aquí fue 5, ¿no? Entre 3. Es lo mismo. Y eso multiplicado por la propiedad que me dio el equipo sería la propiedad corregida. Y realmente el cambio un poco más complicado está acá, sobre todo porque se nos olvida. Finalmente, si ustedes suman el volumen 0 más el volumen agregado, es el volumen total. Aquí lo pueden ver. El volumen 0 más el agregado es 4, es 5, es 6, es 7, es 8. Entonces, al final del día, lo que realmente va a suceder es que este término va a eliminar este término, porque ambos es en numeralia lo mismo. Y entonces lo que me va a quedar es exactamente lo que tengo acá abajo. Me va a quedar volumen de estándar, concentración de estándar en términos de B0. Y B0 pues yo lo conozco, es 3, es una constante. Pero donde se les olvida pues es que tienen que calcular definitivamente cuando estén haciendo los cálculos para la concentración del estándar en el eje X, tienen que calcular esto en términos de B0. Y ahí es donde tienen algunos problemas porque se les olvida y a veces aquí utilizan volumen total, ¿vale? Pero ustedes estarían mezclando ecuaciones. Si ustedes hacen esto en términos de B total, aquí tendrían que graficar contra propiedad. Si grafican contra propiedad corregida, definitivamente tienen que graficar contra esta concentración en términos de B0. Entonces realmente lo único que hay que cuidar es que cuando se calcula el eje X, la concentración del metal en el sistema de medición, tienen que dividir entre B0 y que lo que van a graficar en el eje Y pues va a ser, en este caso, la propiedad corregida. ¿Vale? Y ahora, bueno, ¿y cómo se cuantifica en general en una curva de calibración? Aquí se los voy a ejemplificar con esta, pero es básicamente lo mismo también para la que no tiene efecto de dilución. Entonces ustedes, en este caso nosotros, construimos, ¿verdad?, nuestra gráfica. Lo que sí les voy a recordar, por favor, puntos experimentales como puntos, línea de tendencia como línea. Entonces digamos que nos queda así y esta es la línea de regresión. Bueno, muy bien. Entonces, ustedes tienen la ecuación de esta recta y lo que hacen es el proceso en curva de calibración se llama interpolar. Entonces ahora con la propiedad de la solución problema que midieron, lo que hacen es con esta propiedad interpolar y obtener la concentración, ¿verdad?, del metal en la solución problema. ¿Y eso cómo se hace en general? Bueno, pues en la calculadora ustedes pueden poner la absorbancia y piden X estimado, que es X con un triangulito arriba invertido, una B invertida, y ya les da el valor cuando hacen la regresión en la calculadora. Entonces, así lo pueden estimar, o bien, si tienen la ecuación de la recta, digo, vamos a suponer aquí que Y es igual, no sé, me voy a inventar cualquier número, X, más y seguramente B debe ser casi 0, ahí, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues ustedes van a saber el valor de Y, que es la absorbancia, entonces van a decir, pues si la absorbancia, no sé, fue de 0.21, esto es igual a 235.2, X más 0.0012, pues lo que van a hacer es ¿qué? Pues es despejar X. O sea, conocen Y, conocen la ecuación, y entonces lo único que hacen es despejar X. Entonces este 0.0012 pasa negativo para acá, y este 235.2 pues pasa, en este caso, dividiendo, y nos quedaría, en este caso, 0.0012, y luego todo eso entre 235.2, y todo esto sería igual a X, ¿vale?
¿Y X qué es? Pues es la concentración del analito de interés en el sistema de medición. ¿Vale? Así es como se cuantifica. Bueno, y una vez que obtienen X, ¿sí? Déjenme hacer el cálculo. No lo tengo aquí. Bien, no tengo mi celular. No es un cálculo complicado. Entonces me queda 8.9 por 10 a la menos 4. ¿Y les dio lo mismo? Entonces supongo que eso fue lo que me dio. Entonces, lo que tendría que hacer es muy importante es regresarme, ¿verdad? En las diluciones. Y aquí es un poco también lo que les causa un poco de conflicto. Si yo me tuviera que regresar en la dilución de esto, bueno, me voy a la tabla esta, por ejemplo. ¿Cuál sería el factor para regresarme en la dilución que tiene que ver con la preparación del sistema? ¿Cuál es el factor que debería yo de utilizar? Tendría que multiplicar esto por qué. Me estoy regresando en la dilución. No estoy diluyendo, me estoy regresando en la dilución. Pues tendría que hacer por, en este caso, fíjense, bueno, a lo mejor deberíamos empezar con el otro caso. Permítanme. Vamos a regresarnos a esta. Aquí espero que les quede un poco más claro. Pues como el volumen de aforo era 10, pues entonces tendría yo que multiplicar por, el factor serían 10 mililitros, que es el aforo, entre, tendría que ser la alícuota que pusimos en la solución problema, que serían 3 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Porque me estoy regresando a la dilución. Al regresarme, ¿qué tengo que obtener? ¿Un valor de concentración más grande o más pequeño? Más grande, ¿no? Más grande, exactamente, porque voy de regreso. No estoy diluyendo, me estoy regresando. Entonces, pues multiplicaría por 10 entre 3 y ya me daría un valor más grande. Eso es en este caso, que estoy en el caso donde hay un aforo. Ahora la pregunta es, ¿qué voy a hacer ahora en este caso? ¿Cuál debiera de ser este factor? Entonces, ¿por qué? Y ahí están las ecuaciones, a ver, ¿qué opinan? ¿Sería por los volúmenes que están ahí en morado? ¿Por volumen total? ¿Sí? O sea, por 8. Porque por cuál de todos? Estoy calculando la concentración, me estoy regresando a la solución problema. 2 por 8 entre 5. Pero fíjense en la gráfica, ¿qué es el eje X? ¿Qué volumen usamos para calcular el eje X? Volumen cero. Volumen 0. Ujú. Entonces yo tendría que multiplicar y es ahí donde siempre se me equivocan. Por eso aquí tendría yo que utilizar volumen 0 entre volumen de alícuota. Porque al final, aquí abajo lo tienen, bueno, aquí lo tienen y acá abajo lo tienen. Esto se calculó en términos de V0. Yo no calculé este eje X con volumen total. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí es muy importante que hagan esto. ¿Vale? Volumen 0 por volumen de alícuota. O sea, al final del día tendría yo que multiplicar por. ¿Cuál es el volumen 0? 3 mililitros, ¿verdad? ¿Sí o no? Entre, ¿cuál fue la alícuota? 5 mililitros.
¿Estamos de acuerdo? Y aquí es importante que les quede claro porque aquí, ¿verdad? Sí que no les va a dar una concentración más grande. ¿Por qué? Pues porque la alícuota simple y sencillamente fue más grande que el volumen cero. ¿Estamos de acuerdo? Pero el volumen cero es innegable que es 3, es el volumen constante. ¿Vale? Entonces, esto es un paso muy importante que lo tienen que tener en cuenta, ¿vale? Cuando estamos viendo las cuestiones que hay un efecto de dilución. Y ya nomás porque se nos está acabando el tiempo, no quisiera irnos sin que comentáramos al menos lo que es una curva de adiciones patrón, la comparación. Una curva de adiciones patrón también vamos a tener directas, con y sin dilución, pero aquí hay una gran diferencia. Igual se van a preparar n sistemas de solución estándar de diferente concentración, pero todos los sistemas, como bien lo dice aquí, van a tener además la misma cantidad de solución problema. Entonces, en el anterior teníamos por un lado la curva, o sea, los sistemas estándares, y por otro lado las muestras. Pero aquí todos los sistemas van a tener la misma cantidad de solución problema. Y eso hace que por cada curva de adiciones patrón solo se pueda cuantificar una muestra problema. Por lo tanto, pues no es el método más utilizado porque, insisto, pues es una curva por muestra, pero es importante y se utiliza cuando el efecto de matriz es muy significativo en la medición. O sea que el efecto de matriz es una interferencia, puede ser una interferencia muy grande y entonces no lo puedo obviar. Entonces lo pongo en todos los sistemas para que al menos esté presente y pudiéramos pensar que es como un error sistemático, pero va a estar en todos los sistemas y va a estar afectando de la misma manera. De ahí en fuera, en general estamos hablando de lo mismo, es directa porque el analítico de interés es el que nos va a dar la propiedad, no hay reacción química y es sin dilución, por lo tanto todos los sistemas van a tener el mismo volumen. Entonces, vean la tabla de preparación de sistemas, aquí está, es diferente en el sentido de que, pues de que tenemos, ¿verdad? Todos los sistemas tienen 5 mililitros de la solución problema. Y luego el primer sistema no tiene estándar, solamente queda con solución problema. Y luego vamos teniendo volúmenes diferentes, ¿verdad? Del estándar y todos tienen la misma cantidad, por ejemplo, de buffer. Y todos se aforan al mismo volumen. ¿Vale? Entonces la diferencia básica es que aquí, como bien lo decía en la primera diapositiva, todos los sistemas tienen en este caso la misma cantidad de solución muestra. ¿Vale? Y entonces como tenemos, por ejemplo, fierro estándar y fierro problema, fierro muestra, y la y la propiedad está dada por la constante de fierro por la concentración de fierro, y tenemos dos diferentes concentraciones de fierro, al final nos queda que la propiedad es igual a la constante de fierro por la concentración de fierro estándar más la constante de fierro por la concentración de fierro muestra, y esto hace que nos quede esta ecuación un poco más grande, ¿vale? Y por lo tanto, pues esta ecuación es la genérica, que también es más grande, que es lo que aporta básicamente el problema más lo que aporta la solución estándar. Y en este sentido, pues tenemos como ecuación de la recta y igual a b más mx, b que es una constante, porque en este caso todos los sistemas llevan la misma solución problema, queda la constante, y luego mx, x obviamente es la variable independiente y es lo que varía, ¿no? Que es la que vamos poniendo diferentes concentraciones. Pero aquí ya se ve que no vamos a tener una gráfica que parta de cero. Definitivamente tenemos una b, en este caso positiva diferente de cero. ¿Vale? Y entonces aquí tenemos la gráfica típica, pues no parte del origen, porque a una cero concentración de estándar sí vamos a tener una absorbancia debida a la cantidad del analito que está dada en la muestra. ¿Vale? Y aquí la cuestión para cuantificar es extrapolar. En general se calcula el valor de X cuando Y es igual a 0. Definitivamente, matemáticamente obtenemos un valor negativo,
un valor negativo, pero las concentraciones no tienen un sentido químico como valor negativo. Por lo tanto, siempre se toma el valor absoluto, ¿vale? Entonces, si ustedes despejan X, pueden poner el valor negativo y luego dicen, pero en concentración, y ya toman el valor absoluto, el valor positivo de la concentración, y pueden seguir trabajando sin tanto detalle.